Durante mi embarazo, soñé que mi bebé gateaba frente a mí, y cuando lo levanté para mirarlo, no tenía rostro. Semanas después, en el primer ultrasonido que me realizaron, me informaron que mi bebé tenía anencefalía. Mi esposo inmediatamente me pidió que abortara, ya que sería solo una carga para nosotros. Yo solo abracé mi vientre y asenté que sí. Los próximos días fueron muy difíciles. El tratamiento me causaba demasiado dolor, ya que el embarazo llevaba meses, pero lo que más me aterraba era que sacarían en pedazos a mi hijo. Así pasó la semana. Cada día se me hacía más largo que el otro. Un día antes del aborto, volví a soñar, pero esta vez mi hijo tenía alrededor de 6 años. Era un niño hermoso, que lo único que lo hacía diferente era esa cara de ángel. Entonces, en el sueño, comienzo a correr para abrazarlo, cuando me hundo en un mar de sangre. Trato de gritar su nombre, aquel que escogimos para ponerle, llamando así su atención, pero al ver su rostro, este ya no está, solo un enorme ojo, y de su garganta una gran protuberancia en forma de boca con grandes dientes afilados. Despierto gritando, despertando así a mi esposo. Él solo grita: ¿qué te pasa, mujer? No me dejas dormir. Solo lo abrazo y miro el reloj, que marca las 3:33 de la madrugada. Debí hacer caso a aquellas premoniciones. Cuando entré al quirófano, me anestesiaron, y debió ser aquel gas, que comencé a ver pequeños demonios por todo el quirófano. Entonces preferí mirar hacia el techo. Fue cuando vi la cara de la enfermera. Tenía un solo ojo y en la garganta esa gran boca con esos grandes dientes. Quise manotear, creo, pero la fuerza de mis manos me fueron abandonando poco a poco, mientras sentía que me hundía en un mar de sangre. Fue cuando escuché el llanto de mi bebé, esos gritos de dolor que retumban hasta ahora en mi mente. Fue entonces que pudieron más mis instintos de madre, que pude despertar y abrir los ojos. Lo que ahora te voy a contar es solamente para que te des una idea de lo que es un aborto. Las vísceras de mi hijo colgaban y su pequeño llanto se sofocaba lentamente. No sé si sea así el procedimiento en todos los casos, pero de la impresión logré incorporarme y entre gritos y llantos trataba de abrazar a mi bebé. Las enfermeras se quedaron atónitas, pues el sedante debía tener aún efecto en mí. La anestesióloga me volvió a poner la mascarilla y no supe más de mí. Cuando desperté, mi esposo estaba a mi lado, con sus ojos hinchados de no dormir. Me contó que tuve un infarto y que todo se complicó. Volteé mi mirada y sin pensar comencé a llorar. Por alguna extraña razón, me odiaba y odiaba a mi esposo. Entonces el doctor entró a decirme que todo había salido bien. Yo seguía mirando al vacío, pensando que pude ser más valiente y aceptar a mi hijo como fuese. Fue cuando le pregunté al doctor si podía ver solo el rostro de mi hijo, pero de una forma tajante me dijo que no sería recomendable. Volví mi mirada hacia la nada. Los siguientes días, sentada en esa silla de ruedas, la conciencia me acosaba, y con mis ojos abiertos sin parpadear, no dejaba de imaginar y divisar a mi hijo corriendo por el jardín. Comía muy poco, y no pasó mucho tiempo para que las consecuencias de aquella mala decisión me cobrara la factura. Perdí tanto peso que al mirarme al espejo, mi aspecto era cadavérico. Entonces la demencia me invadió, y después de todos estos días de total silencio, me solté en llanto, como un animal herido gritando por mi hijo. Mi esposo
No sabía qué hacer, pero yo seguía gritando. Lo buscaba con la mirada y algo me decía que lo buscara en los rincones oscuros. Gritaba de noche y de día hasta quedar afónica. Entonces sucedió. En medio de aquella oscuridad pude mirar unos ojos fríos y sin vida, pero muy familiares. Eran los de mi hijo. Sonreí, pero mi esposo no me soltó y como pudo me llevó adentro a mi cama y me suministró sedantes. En la madrugada reaccioné al sentir unas pequeñas manos tomando las mías. Era mi niño. Sus manos, aunque eran frías, eran cálidas para mí. Esa mañana, después de muchos días, por fin comí. Mi esposo se sorprendió y sonrió. Yo lo miraba contenta. La oscuridad de la lluvia hizo que mi niño apareciera. Estaba en el jardín, empapado, con esa mirada fría. Con la poca fuerza que tenía, me levanté y me dirigí hacia él. Pero mi esposo se puso en medio. Y al ver mis ojos, él comenzó también a buscar lo que yo miraba. Comenzó a preguntarme, ¿a dónde vas, mujer? Y le contesté, con él, con nuestro hijo. Él buscaba en medio del jardín una y otra vez, pensando que tal vez algún niño del vecindario se hubiese colado al jardín y estuviese jugando con la lluvia que caía. Pero al no mirar nada, se volvió contra mí y me sujetó, deteniéndome, no teniendo otra opción que sedarme. Tal vez habrían pasado 3 horas, pero era tanto mi anhelo por ver a mi hijo que de alguna manera logré levantarme y pude ir a la cocina nuevamente. Mi esposo estaba en un sofá postrado, llorando. Hice el menor ruido para que no me escuchase. Incluso creo pude pasar enfrente de él. Fue cuando oí una voz muy tierna que dijo, «Mamá». Comencé a buscar de dónde venía la voz, y al voltear hacia el jardín pude verlo. Estaba ahí, mi pequeño. Sin pensarlo, abrí la puerta trasera, comenzando a sentir la lluvia que me mojaba. El agua era fría, me empapaba, cubriendo mis ojos, que hacía difícil la visibilidad. Fue entonces que cada vez que me acercaba, él se alejaba. Avancé más y pareciese que el jardín era inmenso, pero cada vez que me acercaba, él se alejaba. Caí rendida al suelo, gritándole perdón, perdóname. Golpeaba el piso como loca, quedando de rodillas rendida al suelo. Fue cuando sentí aquellas pequeñas manos y una voz tierna diciendo, «Mamá». Lo abracé, pero su cuerpo era rígido y con una risa macabra me miraba, pero no me importaba nada. Cuando de repente oí la voz de mi esposo diciendo, «Despierta». Me dijo que tenía mucha fiebre y estaba bañada en sudor. Le dije con voz tenue, «Nuestro hijo está vivo». Pude oír cómo tragó saliva y con una voz quebradiza me dijo, «¿De qué demonios hablas?». Sonreí y le dije, «Por alguna extraña razón, nuestro hijo nos ha encontrado». Mi esposo solo guardó silencio. Los siguientes días recobré fuerzas, pero de pronto esos encuentros cesaron. Aunque eso me deprimía, no dejaba de platicar con mi esposo de cómo era nuestro hijo. Pero cada vez que tocaba el tema, mi esposo se distanciaba más de mí. Me sentía sola y con la mirada buscaba a mi hijo. Esperé toda la tarde sin respuesta. Ya por la noche, mi esposo llegó en el coche, pero no venía solo, venía una mujer con él. Entró a la casa con ella detrás.
y sonriendo me dijo que era algo así como un medio, un espiritista, pero ella, solo al verme, se detuvo y de inmediato se regresó hacia la calle, diciendo: «Huyan, quemen la casa si es necesario». Él apenas se está desarrollando. Mi esposo, atónito, salió a alcanzarla y le preguntó qué es lo que pasa. Ella suspiró y detuvo su paso apresurado y dijo: «Tu esposa atrajo un ser de otro mundo. Lo ha alimentado no solo con su esencia, sino hasta con su propio ser. Hay seres que deambulan, seres malditos que han sido condenados para vagar por el mundo, que han olvidado por completo quiénes son». Mi esposo le gritó: «¿De qué hablas?». A lo que dijo la medium: «Ella en algún punto estuvo a punto de morir y lo alimentó. Él cree que ella es su madre y buscará terminar de alimentarse. Si este espíritu llega a recordar quién es, podría, en el mejor de los escenarios, solo consumirla y tener todo el control sobre ella. Pero si es muy antiguo». Guardó por un momento silencio y mi esposo nuevamente le preguntó: «Di que si es muy antiguo», y abrió su boca diciendo: «Se comerá todo lo que a ella le rodea». Siguió hablando y dijo: «En la antigüedad, los judíos condenaban invocar el espíritu de los muertos, porque lo que regresaba no eran sus seres queridos, sino seres malditos». Apenas terminaba de decir esto, cuando ya estaba a bordo de su coche para luego acelerar e irse. Entonces oí la voz de mi niño: «Mamá, mamá». Sonreí y fui hacia la cocina, y de una esquina totalmente oscura se oía la voz de mi niño: «Mamá». Pero al llegar a la cocina, de una esquina oscura se divisaba un pie, y no era el de mi hijo, ni el de un niño. Tenía 3 dedos, y comenzó a decir lentamente: «Mamá». Pero cada vez esa voz se hacía más grave, y mientras que avanzaba, miraba de su cuello una protuberancia en forma de boca con los dientes afilados. Cuando quise correr, comencé a flotar, impidiendo que huyeran. Cuando por fin salió de las sombras, era ese ser de un solo ojo, y con esa voz que decía: «Mamá». Entonces recordé: si mi hijo viviera, fuera un pequeño bebé. De alguna forma, ese ser comenzó a comerse mi memoria, hasta el punto de perder el sentido común. Una vez suspendida en el aire, sin poder hacer nada, con su mano tomó mi vientre y lo apretó, y abrió aquella boca. Cuando se oyó un fuerte disparo, caí inconsciente. Cuando pude reaccionar, estaba en nuestro coche. Mi esposo, que no fumaba, iba tembloroso con un cigarrillo en la boca. Me vio y me dijo: «Ya estamos seguros». Y con la poca fuerza que tenía, balbuceé: «¿De quién?». Y me contestó: «De ese engendro, esa cosa que se alimentaba de ti». Comencé a recordar. Desde un momento, cada noche que iba transcurriendo mi embarazo, de alguna forma, yo comencé a darle cavidad. Él comenzó a comerse a mi hijo. Y cuando sacaron a mi bebé, él buscó apoderarse de mí, pero aún estaba muy débil, que no pudo. Aunque poco a poco, él aprovechó mi estado vulnerable y se comenzó a alimentar de mí. Y cuando logró usurpar a mi bebé, yo lo comencé a llamar, dándole completa entrada. Tomé la mano de mi esposo y seguimos viajando por esa carretera.